Buen día. ¿Se escucha bien? Buen día, profe. Sí, se escucha bien. Bueno, vamos a seguir la última clase en la que estábamos hablando del procedimiento de reforma de la Constitución. Estábamos hablando del último párrafo, del segundo párrafo del artículo 30. En ese momento interrumpimos la clase y les pedí que hagan un trabajo. La mayoría de esos trabajos están mal, porque primero muchos confundieron los diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires con los diputados provinciales, ¿sí? Entonces transcribieron la lista de diputados provinciales y no la lista de diputados nacionales por la provincia, ¿sí? Y después con esta función de cortar y pegar sin leer, por ejemplo, pusieron que Daniel Scioli es diputado y Daniel Scioli es el embajador argentino en Brasil. Pusieron que Andrés Larroque es diputado y Andrés Larroque es el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. Pusieron que de Mendiguren es diputado nacional y es el presidente del BICE, del Banco Internacional de Comercio Exterior. Están todos con licencia o renunciados a la Cámara de Diputados. Entonces ese es el problema cuando uno corta y pega sin leer lo que corta y pega. Entonces en general están mal, algunos están bien, otros me pusieron los integrantes de la Corte y no me pusieron los de la Suprema Corte, que también era parte de la consulta que habíamos hecho. Pero en definitiva nos habíamos trabado en la cuestión vinculada a la cantidad de diputados nacionales y de senadores nacionales que tenemos, a los fines de analizar este segundo párrafo del artículo 30, que establece que la necesidad de reforma será declarada por el Congreso con las 2/3 partes, al menos de sus miembros. ¿Por qué era importante saber el número? Porque en base a la cantidad total de legisladores vamos a ver cómo se componen esos 2/3 que se necesitan para declarar la necesidad de la reforma. Si no sabemos cuántos diputados y cuántos senadores hay, nunca vamos a saber cuál es el número necesario para declarar la necesidad de reforma de la Constitución. Este párrafo del artículo 30 ha generado bastantes complicaciones a lo largo de la historia y bastantes cuestiones interpretativas, a las cuales yo creo que se le pone fin en el 94, aún sin reformar el texto. Pero siempre hubo un debate sobre este segundo párrafo vinculado a dos cuestiones. A la naturaleza jurídica de la declaración de necesidad de reforma, que ya lo vimos en la clase pasada, y al número necesario para lograr las 2/3 partes de los miembros de cada Cámara. Ese artículo no aclara si los 2/3 son de los miembros presentes o de los miembros totales del Congreso. ¿Alguien sabe qué es el quórum? ¿Qué es el concepto de quórum? La cantidad necesaria de miembros presentes en cada una de las cámaras, que es necesario para poder abrir sesión. En realidad es la cantidad mínima. Es la cantidad mínima de legisladores que deben estar presentes para que la Cámara sesione válidamente. Para que la Cámara sesione válidamente. ¿Sí? ¿Y cuánto es el quórum? ¿Cuándo hay quórum? En un órgano que somos 10, ¿cuándo hay quórum? ¿Es cuando hay la mitad más uno? Porque había leído que en algunos lugares aparecía como que el quórum era la mayoría absoluta, y la definían a la mayoría absoluta como la mitad más uno de los miembros. O más de la mitad de los miembros. La verdad que la mitad más uno es una muy mala definición. Porque si la Cámara de Diputados tiene ¿cuántos miembros? Espera, otra 257. persona. ¿Cuántos tiene? Otro 257. alumno, por favor.
257. 257 miembros. El número es impar. Si fuera la mitad más 1, ¿cuánto es la mitad de 257? Es matemática del primer grado. ¿Cuánto es la mitad de 257? 128,5. ¿Cuánto? 128,5. No te escucho, Alfonso, se te corta. 128,5. ¿Más 1? Chicos, 128,5 más 1. 129,5. 129,5. Entonces, el quórum daría por mitades. Si dijéramos que el quórum es la mitad más 1, necesitaríamos cortar al medio un diputado para tener quórum. ¿Sí? Porque da 129,5. Entonces, como bien dice Vidal Campos, el quórum es más de la mitad de los miembros. ¿Sí? Más de la mitad de los miembros. De esta manera, ¿cuándo va a haber quórum en la Cámara de Diputados? ¿Cuál es el número que da quórum en la Cámara de Diputados? Más de 128. Por eso, ¿cuál es el número que da quórum en la Cámara de Diputados? 129. 129. ¿Por qué 130, Mendoza? Igual Mendoza no lo veo, ¿eh? Solamente lo leo, pero no lo veo. Es como dar clase por radio. Recuerden que tiene que tener la cámara encendida, ¿eh? Entonces, le da 129, es el quórum legal para funcionar en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sí? Por lo tanto, no es lo mismo las 2/3 partes de 129 que las 2/3 partes de 257. Por eso es importante determinar si se trata de las 2/3 partes de los miembros presentes o de los miembros totales. ¿Sí? Los miembros presentes alcanzaría con el quórum para poder sesionar y por lo tanto, con 2/3 de 129, podría tener u obtener en la Cámara de Diputados la declaración de necesidad de reforma. Sin embargo, si interpretamos que las 2/3 partes es de los miembros totales, necesitaríamos 2/3 de 257 miembros. ¿Sí? Es un número mucho más agravado que el anterior. ¿Sí? Y esto no está directamente aclarado por el artículo 30 de la Constitución. Por lo tanto, en la historia argentina hubo muchas discusiones acerca de este artículo, porque obviamente el que tenía mayoría propia en la Cámara pretendía declarar la necesidad de reforma con las 2/3 partes de los miembros presentes, ¿sí? Porque era el número más fácil o más cercano que tenía para acceder. Y la oposición, al contrario, siempre quería que fueran los 2/3 de la totalidad de los miembros. Entonces tenemos que analizar, ustedes están viendo con Oscar Pangui los métodos de interpretación, ¿sí? Tenemos que recurrir a mecanismos de interpretación para entender esta cuestión de las mayorías. En primer lugar, el propio artículo dice las 2/3 partes al menos de sus miembros. Es decir, que el constituyente lo que ha querido es buscar la máxima, el máximo consenso, porque al decir al menos 2/3, está como diciendo, sería importante que fueran más de 2/3, ¿sí? Entonces, como diciendo, el piso mínimo de 2/3, pareciera que está buscando el máximo consenso, y el máximo consenso se encuentra en un órgano legislativo cuando no solamente los votos del oficialismo, sino los de la oposición contribuyen a conformar esa voluntad de la Cámara, ¿sí? Ahí se logra consenso. Si la mayoría se impone con la voluntad de una sola de los sectores políticos, más que consenso, hay una mayoría circunstancial que impone una decisión, ¿sí? Ahora bien, esto es un análisis político que no me da un argumento categóricamente jurídico para concluir en que se necesitan los 2/3 de la totalidad de los miembros. Pero, en esa misma convención de 1853 se sancionó el artículo 53 de la Constitución. Vamos a leerlo, por favor. Alguien que lea el artículo 53.
Yo lo leo, profe, si quiere. Cualquiera. Sí, artículo 53, juicio político, función. Solo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado. Esperá, lee fuerte, lee para todos, no para vos. Lee para todos. Fuerte. Okay. ¿Me escucha ahí? Sí. Artículo 53, juicio político, función. Solo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado, al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intente contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causas por la mayoría de 2/3 partes de sus miembros presentes. Habla de las 2/3 partes de los miembros presentes. Observen que eso quiere decir que el legislador, el constituyente, sabía perfectamente la diferencia entre miembros totales y miembros presentes. Por eso expresamente puso miembros presentes en el artículo 53. Si en el artículo 30 no puso nada, es porque se refiere a los miembros totales, porque si no, no tendría distinción decir los miembros y los miembros presentes. ¿Sí? Eso quiere decir que conoce la diferencia del legislador. Entonces, en el artículo 53, cuando quiso que fuera el cómputo sobre los miembros presentes, expresamente puso sobre los miembros presentes. En cambio, en el artículo 30 puso simplemente las 2/3 partes de sus miembros. ¿Sí? Haciendo una clara diferenciación que implica que cuando el constituyente quiere que el cómputo sea sobre los miembros presentes, expresamente pone miembros presentes. Cuando no lo pone es porque se está refiriendo a la totalidad de los miembros. Esto es un mecanismo interpretativo del propio texto de la Constitución, que yo dije que se termina este debate para mí en el año 94 por dos cosas. En la última reforma constitucional del 94, todos los sectores políticos admitieron que el cómputo de las mayorías para declarar la necesidad de la reforma es de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. ¿Sí? Lo admitieron los distintos sectores políticos. Y en segundo lugar, porque una de las modificaciones que hace la Constitución en el 94, en el artículo 75, inciso 22 e inciso 23, cuando incorpora los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, nos dice que el Congreso, para darle jerarquía constitucional a un tratado internacional, necesita una mayoría de 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Aparece por primera vez expresamente el concepto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros. Pues bien, si para darle jerarquía constitucional a un tratado necesito las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara, para declarar la necesidad de la reforma de la Constitución necesito la misma mayoría, 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Por lo tanto, la interpretación que hace la cátedra, y hoy es una interpretación mayoritaria en el sistema institucional argentino, es que la mayoría que se requiere para declarar la necesidad de la reforma es de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara por separado. Es decir, se han de computar las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados más las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de la Cámara de Senadores para declarar la necesidad de reforma, que ya les dije en la clase anterior en qué consistía esa declaración. Eso entonces respecto de las mayorías que se requieren, y en el último párrafo del artículo 30 dice que la reforma no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Esto es importante porque establece un sistema rígido de reforma. Fíjense que el Congreso no hace la reforma constitucional. El Congreso declara la necesidad de la reforma. ¿Sí? La reforma la hace una convención convocada al efecto. Ahora, este último párrafo del artículo 30, lo que se olvida de establecer, omite establecer, es cómo se va a integrar esa convención constituyente. Dice que tiene que haber una convención constituyente, pero no dice cómo y quiénes van a integrar
y qué requisitos hay para integrar esa convención constituyente. No está ni en el artículo 30 ni en ningún otro artículo. ¿Sí? Otra vez tenemos que ir a la interpretación y tenemos que ir a la costumbre constitucional. Tenemos que ir a la costumbre constitucional. ¿Cómo se interpretó esta norma a lo largo de la historia argentina? ¿Qué reformas constitucionales conocen ustedes en el siglo XX? ¿Historia constitucional se la dieron o no? Sí. Bueno, en el siglo XX, ¿qué reformas constitucionales conocen? Reforma del 94, del 57. O sea, empezamos por la última. ¿Por qué empezamos No, por la primera? Dale. Del 49, creo, del 57 y del 94 después. Falta una. La del 60 y... ¿No? ¿Nadie sabe las reformas del siglo XX? Estamos hablando de la Constitución argentina, ¿eh? Profe, la primera es la de 1853, dice. Pero si estamos hablando de la reforma del siglo XX, ¿cómo 1853? Perdón. Le erramos por 100 años. La del 72. La de 1972. Google funciona como loco. Google anda, a esta hora anda perfecto porque hay poco tráfico. Entonces, anda bárbaro. Bueno, entonces, tenemos la reforma del 49, la reforma del 57, la reforma del 72 y la reforma del 94. Salvo la reforma del 72, que fue íntegramente por decreto, ¿sí? O sea, se declaró la necesidad de reforma por decreto y se hizo la reforma directamente por decreto, gobernaba una dictadura militar, obviamente. En todas las demás, sea en democracia o sea en dictadura, el único paso que se cumplió siempre fue que la Convención Constituyente se integró por el voto popular. Es decir, los convencionales constituyentes fueron elegidos en votaciones libres. Libres no, porque en el 57 el peronismo estaba proscripto de participar de actos eleccionarios, así que no fue libre la elección, porque había un sector político importante de la Argentina que no pudo participar por una proscripción impuesta por la dictadura del 55. Entonces, en todas esas, en la del 49, en la del 57 y en la del 94, la Convención Constituyente se integró por elección popular de los convencionales constituyentes. Es decir, que si bien el artículo 30 no dispone, no determina cómo ha de integrarse la Convención, claramente la costumbre constitucional manda que la Convención se integra por elección popular de sus representantes. ¿Por qué? Y esto surge claramente del artículo 22 de nuestra Constitución, ¿sí? Que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes, ¿sí? El pueblo no gobierna ni delibera por medio de sus representantes. Y el artículo 33, miren, 22 y 33, bastante difícil de olvidarlo. Vamos a leer el 33, por favor. Alguien que lo lea. Vamos, chicos, cualquiera que lea. Yo lo leo, profesor. ¿Me escucha? Vamos. Sí, se escucha. Artículo 33. Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. El artículo 33 establece el principio de la soberanía del pueblo, ¿sí? Si el pueblo es el soberano, es quien elige a sus representantes para la Convención Constituyente, porque el acto de dictar una constitución, y ya vimos en la primera clase que el titular del Poder Constituyente es el pueblo, ¿sí? Por lo tanto, serán los representantes del pueblo quienes desarrollen este Poder Constituyente derivado y lleven adelante la reforma de la Constitución. De esta manera, entonces, queda explicado la totalidad del artículo 30, que es muy importante, y lo tomamos siempre en los parciales, el desarrollo del artículo 30, porque en cada uno de sus párrafos tiene polémica y tiene debate, y por eso queríamos verlo en profundidad, y por eso es tan importante que ustedes conozcan cómo están integrados los órganos legislativos, porque si no,
no van a poder determinar nunca cuál es el número que se requiere para declarar la necesidad de la reforma de la Constitución. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a seguir ahora. Vamos a ver las diferencias que hay. ¿Vimos las diferencias entre reforma constitucional y mutación constitucional? Bueno, vamos a ver entonces qué diferencia hay entre reforma constitucional y mutación constitucional. Cuando uno estudia la clasificación de las constituciones, una de las típicas diferencias que hay en los conceptos es entre constitución formal y constitución material. ¿Sí? Cuando hablamos de la constitución formal, hablamos del texto escrito, hablamos de la norma codificada, ¿sí? La norma escrita que rige la vida institucional de una nación. Cuando hablamos de constitución material, hablamos ya no tanto de un elemento jurídico, sino que hablamos más de un elemento sociológico, que es el grado de aceptación, el grado de acatamiento, el grado de cumplimiento que tiene esa constitución formal en la realidad social, ¿sí? En la realidad social. Por eso, cuando una norma no se usa, cae en desuso, ¿sí? Sigue estando esa norma en la constitución formal, pero deja de estarlo en la constitución material, ¿sí? En la aplicación de esa norma. Entonces, cuando hablamos de reforma constitucional, hablamos de todo cambio o modificación que se produce en la constitución formal. Una reforma constitucional es el cambio o modificación que se produce o se provoca en una constitución formal. Cuando hablamos de mutación constitucional, hablamos de todo cambio o modificación que se produce en la constitución material sin afectar la constitución formal. Sin afectar la constitución formal. Hay tres clases de mutaciones constitucionales. Hay más, pero hay tres que son las distintivas y las que estudiamos en la materia. Tres clases de mutaciones, que son la mutación por adición, ¿sí? Adición como sinónimo de suma, no es ni adicción, ni ninguna otra palabra, ni con X ni con doble C, es adición como sinónimo de suma. La mutación por sustracción como sinónimo de resta, y la mutación por interpretación. La mutación por adición se da cuando la constitución material le adiciona, le incorpora un artículo o una norma a la constitución formal sin modificarla. El ejemplo que acabamos de ver es perfecto. El artículo 30 no dice cómo van a elegirse los convencionales constituyentes. Sin embargo, la costumbre constitucional, que forma parte de la constitución material, dice que los convencionales constituyentes se eligen por voluntad popular. La Constitución no lo dice, pero la Constitución material le adiciona un contenido que la Constitución formal no tiene, que es que los convencionales constituyentes que establece el artículo 30 se eligen por elección popular. ¿Sí? Entonces, está modificada la Constitución material, pero no está modificada la Constitución formal. ¿Sí? La Constitución formal sigue sin decir nada. Eso es una mutación por adición. Una mutación por sustracción es el caso exactamente inverso, es cuando una norma que está en la Constitución formal tiene validez, pero no tiene vigencia, es decir, cayó en desuso. Caso típico, el juicio por jurados. ¿Sí? La Constitución Nacional establece claramente en su articulado el juicio por jurados. Sin embargo, a nivel federal, el juicio por jurados nunca ha sido implementado. Por lo tanto, la Constitución material le sustrae a la Constitución formal un contenido sin alterarla. ¿Se dan cuenta? Y la última clase de mutaciones es la mutación por interpretación, que es la que realiza la Corte
como intérprete último de la Constitución cuando brinda los alcances de una norma jurídica o de la interpretación de una norma jurídica de la Constitución, ¿sí? Y por lo tanto, Pablo Sánchez está haciendo gestos escritos por chat que no sé lo que significan. Prefiero que hables porque si No, no... profe, es el gato, lo estoy sacando. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, por lo menos cursa el gato. Está bien, está muy bien. Entonces, una mutación por interpretación es eso, es cuando la Corte, mediante un fallo, amplía o limita la interpretación de una norma jurídica y le da los alcances que tiene en la Constitución material, ¿sí? Entonces, esas son las tres clases o tres tipos de mutaciones constitucionales que conocemos y la diferencia entre reforma y mutación constitucional. Vamos a analizar ahora todo lo vinculado, vamos a empezar a analizar lo vinculado al control de constitucionalidad. Al control de constitucionalidad. Tenemos que hacer un poco de historia para empezar a entender a qué nos referimos cuando hablamos del control de constitucionalidad. Control de constitucionalidad es el mecanismo que disponen los ordenamientos jurídicos de cada país para garantizar, para asegurar la supremacía constitucional. ¿Qué es la supremacía constitucional? ¿Alguien sabe qué es la supremacía constitucional? Que la Constitución está por encima de todo, es nuestra primera, como la ley fundamental. Cuando uno dice que la Constitución está por encima de todo, ¿a qué se refiere? ¿Está por encima de los edificios, por encima de un mueble, por encima de un auto? ¿Eso por encima de todo? ¿O por encima de todo el ordenamiento jurídico? Porque si decimos que la Constitución está por encima de todo, la verdad que es un concepto bastante amplio y genérico. Ahora, si nos referimos a un concepto jurídico, estamos en una facultad de Derecho, podríamos decir que la Constitución está en las cúspides de la pirámide jurídica, supónganse, pero nos referimos a un concepto jurídico, no a un concepto etéreo, ¿sí? Para mí define bien, con un grado de certeza interesante. No es fácil definir la supremacía. Para mí la define bien Humberto Quiroga Lavie, nuestro gran amigo Humberto Quiroga Lavie, cuando dice que la supremacía constitucional es la relación de mando y obediencia que tiene la Constitución respecto del ordenamiento jurídico. ¿Sí? Establece esto de la relación de mando y obediencia, utiliza un concepto castrense, pero que es muy claro para determinar lo que es la supremacía constitucional. La Constitución manda, el resto del ordenamiento jurídico se adecúa u obedece a esa Constitución, ¿sí? Es una derivación de esa Constitución. Entonces, utiliza un término castrense o militar para graduar esas jerarquías. Obviamente, en la pirámide jurídica, en la cúspide se encuentra nuestra Constitución, esa es la supremacía, y hoy debemos agregar a los tratados internacionales de derechos humanos, ¿sí? Porque el artículo 75, inciso 22, les otorgó jerarquía constitucional a un conjunto de tratados, y luego el Congreso, mediante la sanción de una ley, puede ampliar ese plexo de tratados con jerarquía constitucional. Como bien dice Vidar Campos, no es que los tratados internacionales se incorporaron a la Constitución, no se incorporaron a la Constitución, sino que la Constitución más los tratados internacionales forman el mismo bloque de constitucionalidad, ¿sí? Es decir, ambos están
en la cúspide de esa pirámide jurídica. Ahora, el texto de la Constitución, nuestra Constitución, ¿hace referencia en algún artículo a la supremacía constitucional? La Constitución, como ustedes verán, es el código más corto de toda la carrera, es el código más corto que ustedes van a ver en toda la carrera, y la verdad que a esta altura de la cursada ya lo tendrían que tener leído por lo menos 200 o 300 veces, a este código tan corto, porque acaba de decir un alumno, es la ley fundamental. Si es la ley fundamental, la verdad que si es fundamental, la debemos conocer, porque para conocer el derecho tenemos que conocer las normas fundamentales. Entonces, ¿está nombrada, mencionada en algún artículo de la supremacía de la Constitución? ¿Hace referencia a la Constitución en algún artículo a la supremacía? ¿Cómo saben ustedes? ¿Cómo saben? Yo les pregunto, ¿cómo saben ustedes que la Constitución está por encima de la ley? Pregunto, ¿la Constitución está por encima de la ley? Sobre las leyes federales y nacionales del Congreso, sí. ¿Y qué otras leyes puede haber? No, Graciela, las ordenanzas municipales son ordenanzas, no son leyes. Chicos, les estoy haciendo una pregunta concreta, pero no. A ver, ¿la Constitución está por encima de la ley o no está por encima de la ley? Jerárquicamente, ¿es más la Constitución que la ley? Pero nadie contesta. Hola. Está por encima de la ley. Acá en el artículo 31 dice supremacía de la Constitución, leyes nacionales y los tratados. Y sí, está por encima de también las provincias. La verdad que el artículo 31 no determina una jerarquía. El artículo 31 dice, esta Constitución, las leyes que su consecuencia dicta el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación, pero no hace entre ellas un orden de jerarquía. Los veo afilados, ¿eh? Los veo compenetrados con el derecho constitucional. ¿Alguien puede leer el artículo 28, por favor? Yo lo leo, Yo profe. leo. Va. Dale. Artículo 28. Inalterabilidad de las normas constitucionales. Los principios y garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. El artículo 28 me dice que la Constitución está por encima de la ley. Dice que las declaraciones de derechos y garantías consagrados por esta Constitución no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Pero además utiliza una palabra muy específica que es alterados. Fíjense que no dice que la ley que no dice que no podrán ser violados, que no podrán ser vulnerados, que no podrán ser modificados. Nos dice que no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. ¿Los derechos constitucionales se pueden reglamentar? Sí. Pero claro, pero si ningún derecho es absoluto,
¿cómo no se van a poder reglamentar los derechos constitucionales? Si yo tengo un derecho de propiedad sobre mi casa, no puedo hacer lo que quiero. Va a haber una regulación, me va a decir cuánta altura puedo construir, cuáles son los límites medianeros de mi propiedad. No puedo tener explosivos en mi propiedad por más que la propiedad sea mía. No puedo hacer prácticas de tiro en mi propiedad por más que la propiedad sea mía. ¿Sí? Se reglamentan los derechos, no hay derechos absolutos. No puedo hacer lo que quiera yo con cada derecho que tenga. Todos los derechos tienen un principio y tienen una limitación jurídica. ¿Sí? Entonces, todos los derechos se pueden reglamentar. ¿Sí? Todos los derechos se pueden reglamentar. Por eso el artículo 28 dice que no pueden ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Ahora, fíjense qué diferencia hay entre violar, vulnerar o alterar. Miren, ¿el derecho de huelga es un derecho constitucional? Contéstenme verbal, chicos, porque si no me tengo que meter en el chat. Sí, profesor. ¿Es un derecho constitucional? ¿En qué artículo está? En el 14 bis, creo. En el artículo 14 bis. ¿Es un derecho individual o un derecho colectivo? Chicos, les estoy haciendo las preguntas más lógicas del mundo. ¿Cómo va a ser un derecho individual el derecho de huelga? Imagínense que yo digo, hoy no voy a trabajar porque hago huelga. Entonces, cada uno de nosotros, el día que quiere va a trabajar, el día que no quiere no va a trabajar porque es un derecho la huelga. No dice, yo hago huelga hoy. ¿Cómo va a ser un derecho individual? Si fuera un derecho individual no laburaría nadie. La Constitución dice que queda garantizado a los gremios el derecho de huelga. Es un derecho colectivo. No es un derecho individual. No queda garantizado a los ciudadanos. Queda garantizado a los gremios el derecho de huelga. ¿Sí? Es un derecho colectivo el derecho de huelga. ¿Sí? Imagínense lo que sería si fuera un derecho individual. Yo diría, ahora no hago, chicos, no doy más clases porque hago huelga ahora, a partir de ahora. Chao, listo. No funciona así. Les estoy preguntando cosas muy lógicas. Hay que ponerse a estudiar. Hay que ponerse a estudiar. Entonces, el Congreso va a reglamentar el derecho de huelga. ¿Sí? Miren de las dos maneras. Primera manera, el Congreso dicta una ley y dice, queda prohibido el derecho de huelga en todo el territorio nacional. Primera ley. ¿Esa ley es constitucional o es inconstitucional? Inconstitucional, ¿Por qué? porque el artículo 14 bis dice que yo puedo realizar una huelga en caso colectivo, ¿no? Y esa ley que está haciendo. Va en contra de lo que dice la Constitución. Exactamente, está violando expresamente una norma constitucional. Ahora, si la Constitución, el Congreso dicta una ley que dice, conforme lo establece el artículo 14 bis de nuestra Constitución, queda garantizado a los gremios el derecho de huelga en todo el territorio nacional. Artículo 2. El mismo podrá ser ejercido los días martes y jueves de 4 a 5 de la mañana. ¿Es inconstitucional? No. Pero ¿cómo no va a ser inconstitucional? ¿Cómo no va a ser inconstitucional si lo está alterando? Ahí está la diferencia entre violar o alterar. Está alterando al derecho constitucional mediante una reglamentación legal, lo reduce a una mínima expresión, que no es lo que quiso el legislador cuando sancionó el derecho de huelga. ¿Cómo te va a dar un derecho de huelga los martes y jueves de 4 a 5 de la mañana? Lo está desnaturalizando de tal manera que lo altera el contenido del derecho de huelga. ¿Lo viola? No. ¿Lo niega? No. Pero sin embargo lo altera. Por eso el artículo 28 dice que las declaraciones de derechos y garantías no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. A esto se refiere. Tendría que decir, ni siquiera podrán ser alterados.
Obviamente que no pueden ser violados, pero ni siquiera pueden ser alterados los derechos constitucionales por la reglamentación. Como bien dice Marienhof, un gran tratadista del derecho administrativo, ya fallecido, lo que puede haber es una reglamentación razonable. Por eso dicen que el artículo 28 es el principio de razonabilidad, ¿sí? Tiene que haber una limitación razonable del derecho de huelga, de cualquier derecho constitucional, ¿sí? Razonable. Lo contrario de lo razonable, dice Marienhof, es lo arbitrario. Y cuando una reglamentación es arbitraria, es inconstitucional, porque la esencia de toda arbitrariedad es ser inconstitucional, ¿sí? Entonces, las reglamentaciones legales tienen que ser razonables. ¿Es razonable una reglamentación que disponga que el derecho de huelga puede ejercerse los martes y jueves de 4 a 5 de la mañana? No, no es razonable. Es absolutamente abusiva, absolutamente autoritaria, absolutamente restrictiva del derecho de huelga. Entonces la desnaturaliza. Por lo tanto, es una norma inconstitucional, ¿sí? Claro que el derecho de huelga está reglamentado. Si vos entrás a un hospital que está en huelga con un infarto, te atienden igual. No te pueden decir, no, moriste porque estamos en huelga. No, porque la ley que reglamenta el derecho de huelga dice que no debe perjudicarse ni paralizarse la prestación de los servicios de emergencia ni los servicios mínimos. Cuando paran los empleados del gas, no te cortan acá de tu casa. Cuando paran los empleados de la luz, no te cortan la luz de tu casa, ¿sí? Esos servicios tienen que estar garantizados aún en la huelga. ¿Por qué? Porque lo reglamenta una ley. ¿Es razonable esa reglamentación? Y claro que es razonable esa reglamentación. No vulnera el derecho de huelga, garantiza el derecho de la mayoría, ¿sí? Entonces, el artículo 28 establece la relación de mando y obediencia entre la Constitución y la ley. Todos estos artículos los preguntamos, les aviso para que lo sepan, que avisan o traicionan, todos estos artículos los tomamos, ¿sí? Entonces, el artículo 28 establece la relación de mando y obediencia entre la Constitución y la ley. El artículo 31 que decía Lautaro, que dice esta Constitución, las leyes que en su consecuencia dicta el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación, y sigue diciendo, y las autoridades provinciales están obligadas a sujetarse a ellas, ¿sí? Lo que está estableciendo este artículo 31 es la relación de mando y obediencia entre el derecho público federal y el derecho público de las provincias. El derecho público federal y el derecho público de las provincias. Establece la supremacía del derecho público federal sobre el derecho público local. ¿Sí? El artículo 5 nos establece la relación de supremacía, la relación de mando y obediencia entre la Constitución Nacional y las constituciones provinciales. Dice, cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema republicano y representativo, ¿sí? Bajo el sistema republicano y representativo, y deberá respetar los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional, ¿sí? Entonces les establece, les otorga autonomía a las provincias para dictar sus constituciones, pero les establece una subordinación respecto de la Constitución Nacional. Las provincias pueden dictar constituciones que no vayan en contra de la Constitución Federal, ¿sí? Por lo tanto, establece la relación de mando y obediencia entre la Constitución Federal y las constituciones provinciales. Entonces, fíjense, el 28 establece la supremacía entre la ley y la Constitución. El 31 establece la supremacía del derecho público federal sobre el derecho público local. El 5 establece la supremacía del derecho de la Constitución Nacional sobre las constituciones provinciales. El artículo 75, inciso 22, establece las relaciones de mando y obediencia entre la Constitución y los tratados internacionales, clasificando los tratados internacionales en dos: tratados internacionales de integración o tratados internacionales de derechos humanos. Los tratados internacionales de derechos humanos, en las condiciones de su vigencia, tienen la misma jerarquía que la Constitución.
Es decir, se les da jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos. Los tratados de integración tienen jerarquía infraconstitucional, están por debajo de la Constitución, pero supralegal, están por encima de la ley. Entonces tienen jerarquía infraconstitucional, pero supralegal. Y el artículo 99, inciso tercero, nos da la relación de jerarquía entre los decretos de necesidad y urgencia y las leyes. Y dice que la convalidación de los decretos de necesidad y urgencia los debe efectuar el Congreso. ¿Sí? Es decir, que si el Congreso tiene facultad de anular un decreto de necesidad y urgencia, es porque la ley está por encima de los DNU. Entonces, repito, artículo 28, artículo 31, artículo 75, artículo 5 y artículo 99, inciso 3. Esos artículos son los que configuran el sistema de supremacía en nuestra Constitución. Entonces, si a ustedes les preguntan si la supremacía está mencionada, sí está mencionada en todas estas normas que acabamos de ver. Porque la Constitución no establece una norma general sobre supremacía, sino que establece varias normas donde va marcando la supremacía de la Constitución respecto del resto del ordenamiento jurídico. Muy bien. Entonces, el control de constitucionalidad es el mecanismo por el cual se garantiza esta supremacía. ¿Sí? El control de constitucionalidad es quien establece, en el caso concreto, si una ley violó o no la Constitución, si un tratado violó la Constitución, si la Constitución está alterada por una ley. ¿Y quién ejerce el control de constitucionalidad en Argentina? ¿Qué órgano ejerce el control de constitucionalidad en Argentina? La Corte Suprema de Justicia. No, el Poder Judicial entero. ¿Por qué la Corte? La Corte en última instancia. El Poder Judicial. El Poder Judicial, un juez de primera instancia, ejerce el control de constitucionalidad. La Cámara ejerce el control de constitucionalidad. La Casación ejerce el control de constitucionalidad. Y en última instancia la Corte, si llego por la vía del recurso extraordinario. Pero el control de constitucionalidad en nuestro país es difuso. No hay un solo órgano dentro del Poder Judicial. Alguien que lea, por favor, el artículo 116 de la Constitución. Yo lo leo, profesor. Bueno. Capítulo 2, atribuciones del Poder Judicial. Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución. Punto. Corresponde a la Corte Suprema y a los demás tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución. Por lo tanto, el control de constitucionalidad es difuso, porque le corresponde a la Corte y a todos los tribunales inferiores. Entonces, a todo el Poder Judicial. No dice que exclusivamente le corresponde a la Corte. Dice que le corresponde a la Corte y a los demás tribunales inferiores. Entonces, el control de constitucionalidad en Argentina es jurisdiccional. ¿Sí? Lo hacen los jueces. Lo hacen los jueces. Ya les dije que es difuso, no es concentrado. ¿Sí? No es concentrado, es difuso, porque no hay un solo órgano dentro del Poder Judicial que ejerza el control de constitucionalidad, sino que hay varios órganos dentro del Poder Judicial que ejercen el control. ¿Sí? Por eso es difuso. La vía para plantear la inconstitucionalidad. ¿Ya dieron elementos? ¿Algunos sí, algunos no? ¿Alguno lo dio? ¿Ya elementos? Yo no. Bueno. Hay dos maneras de incorporarse o de iniciar un proceso. O de
plantear una cuestión en un proceso. Una de las maneras de iniciar una cuestión en un proceso es mediante una acción, ¿sí? Una acción. La legislación procesal prevé acciones que son las que pueden poner en marcha la maquinaria del Poder Judicial, ¿sí? Uno interpone una acción de amparo, interpone una acción para que se dé inicio a un proceso. Cuando el derecho procesal, en este caso el federal, prevé una acción determinada para iniciar un tipo de proceso, por ejemplo el amparo, decimos que hay o que existe legislada una acción directa. Acción directa, ¿sí? Entonces, tenemos una vía directa para acceder a la justicia a partir de una acción. Cuando, por el contrario, la legislación procesal no prevé una acción directa para plantear determinada cuestión en un proceso, únicamente podemos introducir esa cuestión en un proceso por vía incidental, o por vía de incidente, ¿sí? O por vía indirecta. No hay en el sistema federal, en el derecho procesal federal, no existe ninguna acción directa de inconstitucionalidad. No está prevista la acción directa para reclamar la inconstitucionalidad de una norma en el derecho federal. Yo no puedo iniciar un proceso en la justicia federal al solo efecto de que se declare inconstitucional una norma, ¿sí? No está prevista esa posibilidad. Está prevista solo la vía indirecta. La vía indirecta. ¿Cómo funcionaría? Miren, lo van a entender muy rápido. ¿Alguno sabe qué fue el corralito financiero? Yo lo viví. ¿En el 2001? Sí, en el 2001. ¿Qué fue? Nos incautaron los ahorros y tampoco nos permitían retirar dinero de nuestros sueldos más que 200 pesos por día. Pero usted dice que no podía retirar sus depósitos. No. No es en dólares. Ah, no podía retirar sus depósitos en dólares, se lo especificaba. Se lo especificaba. Sí. Lo daban en pesos. Lo que no le devolvían era el depósito en dólares. Muy bien. Ahora, usted tenía un depósito en dólares, con un certificado de plazo fijo en dólares. Yo había depositado $10.000 en el banco y tenía un certificado de plazo fijo que decía que yo tenía $10.000. Cuando me querían devolver pesos, yo decía, no, yo quiero los dólares. Y el banco me decía, no, le doy los pesos. Muy bien. La inmensa mayoría de la gente se volcó a interponer acciones de amparo, ¿sí? Por violación al derecho de propiedad. Por violación al derecho de propiedad. ¿Qué era lo que quería la gente? ¿Qué buscaba la gente? Recuperar su propiedad, sus ahorros. No, quería recuperar los dólares, no sus ahorros, porque si se lo daban en pesos no los quería. Quería recuperar los dólares que había puesto. Si había puesto $10.000, quería $10.000, no 30.000 pesos. Claro. Sí, ¿Sí? sí. Eso es lo que quería la gente. Quería los dólares. Muy bien. Para lograr la devolución de ese dinero en dólares, dentro de ese proceso en el que la gente buscaba la devolución de la plata, había que plantear la inconstitucionalidad del decreto en el que se fundó la especificación. Entonces la lógica era, señor juez, declare inconstitucional el decreto y una vez que lo anule, devuélvame la plata. Entonces, la gente no le importaba si declaraban no inconstitucional el decreto, la gente quería la plata, pero para lograr eso, dentro de ese proceso, había que articular la cuestión de inconstitucionalidad. Eso es una vía indirecta. Porque lo que yo quiero es otra cosa, lo que quiero es que me devuelvan la plata. Pero para lograr eso, indirectamente tengo que pedir la inconstitucionalidad de la norma. No inicio un proceso para declarar inconstitucional una norma. Inicio el proceso para que me devuelvan la plata. Pero en el trámite de ese proceso, por vía incidental, voy a articular la cuestión de inconstitucionalidad. ¿Se entiende? No inicio el juicio al solo efecto de que se declare inconstitucional. Inicio el juicio para que me devuelvan la plata. Pero en el trámite de ese proceso, pido la declaración de inconstitucionalidad.
Eso es una vía indirecta. Esa es la diferencia entre vía directa y vía indirecta, ¿sí? Bueno, en nuestro sistema federal, el control de constitucionalidad es jurisdiccional, difuso, y la vía es indirecta. Y la vía es indirecta. Respecto del efecto que tiene la declaración de inconstitucionalidad, después la clase que viene vamos a profundizar más en esto, porque es un tema apasionante, pero en principio, el efecto que tiene la declaración de inconstitucionalidad puede ser de dos maneras. Puede ser inter partes o puede ser erga omnes. ¿Sí? Erga omnes significa frente a todos. La discusión es si cuando un juez declara inconstitucional una norma, esa norma se deroga o solo se deroga para el caso concreto. ¿Sí? Bueno, el control de constitucionalidad en la Argentina es inter partes. Es decir, la declaración de inconstitucionalidad beneficia o perjudica solamente a quienes son parte de ese proceso. No tiene efecto expansivo la cosa juzgada a todos, sino que deroga la norma en el caso concreto, no la deroga en general. Y está bien que así sea, porque si el control es difuso, puede ser que un juez federal de Chaco diga que es constitucional y un juez federal de Buenos Aires diga que no. Entonces, si tuviera efecto derogatorio general, la norma, podríamos provocar un escándalo jurídico. ¿Sí? Podemos establecer como regla que en los países o en los sistemas que tienen controles de constitucionalidad concentrados, es decir, que hay un solo órgano que es el que declara, ahí sí, en general, tiene efecto erga omnes, porque siempre va a ser el mismo órgano el que resuelva. Por lo tanto, los casos análogos los va a resolver de la misma manera. Entonces, para evitarnos eso, directamente se le da efecto erga omnes a la sentencia. Ahora, en los controles de constitucionalidad de tipo difuso, el control es el efecto es interpartes. ¿Sí? El efecto es interpartes. Solamente la norma se deroga para el caso concreto. La clase que viene, vamos a ver... Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro. Es como en lo que sucedió ahora en la ciudad de Buenos Aires con las clases, que es la... No. ¿no? En la ciudad de Buenos Aires con las clases pasó exactamente lo contrario, lo vamos a ver la clase que viene. En la ciudad de Buenos Aires, un fallo tuvo efecto erga omnes, no interpartes. Porque paró las clases para todos, no solamente para el que lo pidió. Yo pensé que era, como era una fundación, dice Fundación Centro de Estudios de Políticas Públicas. Sí, lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires lo vamos a analizar la clase que viene. Bueno. Es más, seguramente ya vamos a tener fallo de la Corte para la clase que viene. Entonces, ahí vamos a ver cómo se pulveriza la barbaridad que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno. Donde un juez local deja sin efecto un DNU sin que el Estado Nacional sea parte en el proceso. Nunca visto. Nunca visto. Bueno, gracias, profesor. No, de nada. Los vamos a explicar en la clase que viene. Pero es exactamente el caso inverso al que estoy explicando. La clase que viene, les decía, vamos a ver casos concretos de control de constitucionalidad. Vamos a ver cómo funciona este control de constitucionalidad. Vamos a ver qué valor tienen los precedentes de la Corte en materia de control de constitucionalidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, nos vemos el día viernes. Buena semana. Chao, profe. Hasta luego. Chau, chau, chicos. Chao, gracias.